El gobierno y todo su equipo de comunicación oficial insisten que no hubo una devaluación, que no hay aumento de precios, que no hay ningún problema, que ahora cobras más, de hecho, que los salarios aumentaron, etcétera. No haría falta todo este editorial para que ustedes supieran que eso no es cierto, porque ustedes, como yo, laburan, cobran un sueldo. Ojalá que como yo, un sueldo en blanco, registrado y con paritarias. En muchos casos no es así. Ahora les voy a mostrar qué está pasando con las paritarias de los que tienen salario registrado y vienen bastante mal. Pero después van y con ese sueldo más o menos tienen la misma vida todos los meses. ¿Eh? Entonces van y compran las mismas cosas, hacen más o menos la misma compra en el supermercado, tienen los mismos gastos, más o menos, si no tienen ningún tipo de contratiempo, etcétera. Entonces saben que no es así. No hace falta explicar mucho. Pero bueno, parece que sí, porque el gobierno y un montón de actores salen a decir, bueno, acá no pasó nada. Y además insisten y chicanean después de 3 días de esta nueva era de levantamiento parcial de las restricciones cambiarias, mal llamada cepo, diciendo, vieron, entonces el dólar no se fue a 1400, entonces todos ustedes mentían, etcétera. Lo cierto, como ya hemos dicho muchas veces, es que la devaluación es de hecho, es real a 1400, que los que ponen precios ya sabían que esa iba a ser la banda, porque tienen información privilegiada. Incluso nosotros teníamos esa información la semana pasada que se la fuimos contando, y pusieron el precio y van a ir poniendo los precios al máximo de banda, porque ese es el precio que creen al cual van a tener que reponer. Y también, como siempre les cuenta Roberto Navarro acá, ese es el precio del dólar al que el momento en el cual tengan que pasar los pesos a dólares y darle las ganancias a sus jefes, creen que va a estar. Y si no está, darán más ganancias en dólares. Pero los precios se van al tope de banda. Mientras, repito, mientras los precios se comen a tu salario, hay una fiesta en este momento, una fiesta, otra vez más, en el mundo financiero, en el mundo de la bicicleta financiera, porque llegaron los dólares. Bueno, ayer efectivamente llegaron los dólares. Llegaron los dólares del FMI y eso les garantiza por lo menos 6 meses más de un negocio que no tiene que ver con el trabajo, que no tiene que ver con la producción, que no tiene que ver con la industria, que no genera empleo, sino que simplemente un saqueo organizado por el Estado para los amigos del ministro de Economía de turno. En este caso, Luis Caputo. Ayer les muestro el tuit de Cristian Buteler, que siempre lo utilizamos, entonces para que vean la serie. Efectivamente, las reservas subieron y se ubicaron en 36.799 millones. Eso es porque en el día entraron 12.494 millones, que es la guita del FMI. Si ustedes siguen el tuit que les estoy mostrando, dice en el año se incrementan 7.100. ¿Cómo si entraron 12.000 en el año se incrementaron 7.100? Y bueno, la diferencia es lo que se perdió. Digo, para que vean la magnitud del desastre en el que estábamos y en el desastre en el que vamos a estar cuando toda esta nueva rueda de bicicleta financiera termine. ¿Por qué? Y vale la pena repetirlo. Porque esta semana, por un lado, te quisieron vender la genialidad de que cualquiera puede ir a comprar dólares. Decís, mirá qué bueno, puedo ir a comprar dólares, un poquito más barato que el MEP, sí, genial, bueno. En el medio te aumentan las cosas en dólares. Por ende, dólar contra dólar, si te aumentan las cosas en dólares, no es que te aumentó nada ni que pudiste hacer un ahorro significativo. Pero además el lunes hubo una renovación de las letras que diseña Caputo con una tasa de interés del 4%. 3,95, 3,98, les redondeo en el 4. Contra una tablita cambiaria del 1%. Entonces lo que tienen garantizados los amigos de Caputo es que el dólar se va a mover al 1% y las letras se van a mover al 4%. ¿Qué les conviene? Sacarse dólares de encima, comprar letras en pesos, ir acumulando esos pesos de interés, y como ya saben cuánto les va a dar la cuentita, ¿se entiende el cálculo? O sea, si vos sabés que algo va al 1 y tenés algo que va al 4, si vos tenés lo que va al 4 va más rápido que lo que va al 1. Cuando termina la carrera, acumulaste todo eso, lo cambiás
a ese dólar que iba al 1%, mucho más lento, e hiciste un negocio en dólares. Eso es lo que están haciendo. Por eso están tan felices y por eso ayer que llegó la plata, te dicen, bueno, la plata se estaba terminando, ahora hay más, genial, nos quedamos una vuelta más de esta vuelta financiera. No solo eso, no solo eso. El anuncio de ayer del ministro Caputo, lo encontraba recién Candevoto, es que ahora van a permitir el acceso al mercado único libre de cambios, al MULC, a extranjeros. ¿Cómo te lo venden eso? Bueno, que van a poder venir a ser extranjeros a hacer lo que hacen los nacionales, que es carry trade. Entonces, no solo vamos a tener a los actores locales haciendo esta movida que les cuento, que el final es que en algún momento pasan los pesos a dólares y se llevan los dólares, sino que ahora van a poner venir extranjeros a hacer eso, que tienen mucho más poder de fuego y pueden hacer este mismo carry trade igual que los locales. ¿Qué puede pasar con esto? Bueno, si efectivamente convencen a inversores extranjeros de hacerlo, puede bajar el dólar. Entonces el gobierno va a decir, ¿vieron, mandriles? Ustedes que decían que el dólar se iba a 1.400 y el dólar baja. No puede llegar a pasar eso, porque ingresen dólares de estos tipos que vengan a hacer la bicicleta financiera. No es una buena noticia. No es una buena noticia si vienen más tipos a hacer la bicicleta. Pues la bicicleta se termina en un momento. Cuando se termina se van todos y explota. Y ya pasó tantas veces, y lo estamos viendo todos, y lo hacen tan a la vista, y encima lo hace el mismo tipo, que es Caputo, que es una pésima noticia. Pésima. Bueno, alguno me dirá, bueno, ¿querés que el dólar baje? Que las variables económicas no son así de sencillas, no están compartimentadas. Si el dólar baja, pero los precios suben, tu salario no acompaña a la inflación, la comida te sube en dólares y hay tipos haciendo negocios que en algún momento te van a hacer explotar el país después de las elecciones, y la verdad que no es una buena noticia. La verdad que no es una buena noticia. Y además, les contaba que les iba a decir que las empresas ya le encontraron la forma de sortearlo. Vieron que en estos días escucharon que la eliminación del cepo no es total. La eliminación del cepo es para lo que se llama personas humanas. Personas, nosotros, individuos. Para las empresas es parcial. Bueno, las empresas ya encontraron la forma de trampear eso, que es pasar sus operaciones a través de personas. Y como acá tenemos controles cero, listo. Las operaciones que querían hacerlas y que estaban limitadas por el cepo, las hacen a través de personas que ellos consigan para hacerlo. Y ahí no hay ningún límite. Entonces, yo no sé si el hueco lo dejaron a propósito o las empresas que tienen ejércitos de contadores y abogados muy creativos que le encuentran siempre el huequito por el cual meterse. Pero ya se lo encontraron. Ya se lo encontraron. Bueno, con estas dos cuestiones es muy impresionante cómo el sistema de medios sigue acompañando al gobierno en todo esto. Ayer vi un tuit de Ezequiel Adamowski, historiador que les recomiendo seguir, porque tomaba una tapa de Clarín de cuando el gobierno de Cristina devaluaba y decía, más devaluación, el dólar oficial sube 3% en un día. Letra catástrofe, título principal. Y lo comparaba con la tapa de ayer. El primer día sin cepo. El dólar cerró a 1.230, fuerte suba de bonos y acciones, foto feliz de Javier Milei con Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que estuvo aquí en la Argentina a marcar su territorio. Fue muy relevante la visita de Scott Bessent, el ministro de Economía de Estados Unidos, que estuvo aquí en la Argentina. Ayer les mostré en el editorial no solo lo que dijo en esta visita, y ahora vamos a ir puntualmente a eso en un rato, que es que dijo, queremos que ustedes se desvinculen de China, y también lo repitió Donald Trump, sino que vino con un grupo de empresarios, luego de que la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Argentina recorriera todo el espinel de provincias con hidrocarburos, con petróleo, con energía, cosas que quiere Estados Unidos, y
recuerden un dato no menor, Donald Trump, que no solo quiere que las empresas estadounidenses se queden con los negocios en estos países, sino que además les dijo, paguen coimas si necesitan, que yo no las voy a sancionar. Digo, en ese contexto, el acompañamiento que les acabo de mostrar es increíble, tiene una explicación. Volver a mostrar para que se vea la comparación. Cuando Cristina devaluó un 3%, título catástrofe. Más devaluación, el dólar oficial sube 3% en un día. Incertidumbre en la economía. Terrible. Y una foto de Cristina, como haciéndose, no sé qué estaba haciendo. En cambio, cuando devalúan un 12% en un día y vamos a terminar en un 30%, primer día sin cepo. Esto se llama también negocios, ¿eh? Clarín sigue negociando. Clarín sigue negociando quedarse con Telefónica. Y el tuit fijado de Milei, que tuitea todo el día, sigue siendo Clarín la gran estafa argentina. Extraño. Pero bueno, vamos a tema precios, que me parece importante que lo repasemos. Ayer habló Mario Grindman, ¿sí? El titular de la Cámara Argentina de Comercio. Habló ayer a la tarde con nuestro compañero Mariano Martín, acá en el Destape, y le preguntaban justamente sobre toda esta situación. ¿Qué decía? ¿Cómo están visualizando ustedes, que son una ventanilla muy próxima al consumidor, esta etapa donde el gobierno habla de la tercera fase, pero en definitiva donde ya tenemos una devaluación en torno del 12% desde la semana pasada de esta parte? Emitimos un comunicado desde la institución donde nos parecían medidas acertadas, positivas, y nos sorprendió gratamente el tema de la liberación del cepo, si bien es para personas físicas, pero es un avance extraordinario. Nosotros no imaginábamos que eso iba a suceder antes del segundo semestre de este año. Nosotros no vemos devaluación, sí vemos una especie de unificación cambiaria. Fíjese que la distancia que hay entre el dólar blue, que es el del dólar de referencia para el sector, nosotros no tenemos otro dólar de referencia. Es el dólar que se puede comprar. Entre el dólar blue y el del mercado único prácticamente no hay brecha. Nosotros no vemos devaluación, dice el titular de la Cámara de Comercio. Yo de verdad, si uno cree que porque uno no menciona las cosas no pasan, está bastante errado. Y además, paréntesis, ¿no? Pero qué cuestión la representación, ¿no? Este señor representa supuestamente a los comercios. Los comercios hoy están recibiendo listas de precios de proveedores a los cuales no le pueden discutir. Llega la lista de precio y el comercio, acuérdense que siempre tiene que pensar en a cuánto va a reponer el producto que tiene. Por ahí ya tiene un producto y dice, yo tengo estas lapiceras y las compré a 100 mangos. Pero si la vendo a 110 para tener una ganancia de 10 mangos, pero después cuando tengo que reponerla, porque después voy a tener que vender otra vez lapiceras, me la cobra 120 el proveedor, voy a perder 10 mangos por lapicera. Entonces la que ya tiene, la tiene que cobrar 130. El 120 que va a ser el precio de reposición, más un poquito que es su propia rentabilidad, porque si no, no vive. Entonces así se empieza a escalar. Y todo el mundo ve que los precios van a llegar al techo de la banda en la República Argentina. Milei no. Milei, en la muy larga charla, no entrevista que tuvo con Alejandro Pautino, hablaron de esto, de qué pasa con los precios. Y dijo lo siguiente. Y si algún hijo de puta te empieza a subir precio con el dólar hoy que subió, te aprovecha nada, subió el 12%, le meto hoy la banda fluctuó, clavo precio a 1.200, después no te lo bajan más. Bueno, aprenderá del principio de imputación de Menger a la fuerza. ¿Cuál es? Repetímelo. Que se va a meter los productos en el orto. Es una muy buena explicación. No, no es buena explicación, Pautino. Y es increíble, claro, alguien que no tiene problemas para ir a comprar comida, que se ría de eso, es comprensible. Pero cuando los precios de la comida suben, y ya habían subido el mes pasado, yo la verdad, Fantino tuvo 5 horas para preguntarle cosas a Milei, cosas relevantes. Podían haber leído en vivo las 138 páginas en inglés del acuerdo con el FMI e ir viendo cada una de las cositas que pide el FMI. Le podría haber preguntado qué es lo que no está escrito, le podría haber preguntado qué va a hacer con la reforma jubilatoria, qué va a hacer con los salarios, qué va a hacer con las tarifas energéticas. Todo lo que está en el acuerdo con el FMI, en la letra chica. Decidió reírse de la gente que no puede ir a comprar comida.
decidió reírse de la gente que no puede ir a comprar comida. Porque lo que pasa es eso. Lo que aumenta, les voy a mostrar la nota de Rodrigo Núñez hoy en el Destape. Dice, se dispara la inflación, los supermercados recibieron listas de aumentos del 9% en alimentos e higiene. Así lo reveló a este medio la Asociación de Supermercados Unidos. El combo puede ser letal para los bolsillos más dañados por la crisis que atraviesan los salarios. Y el primer párrafo, les leo, dice, el martes llegaron a los supermercados listas de precios con aumentos del 9% por la devaluación impuesta por el gobierno de Javier Milei. Se trata de productos de primera necesidad fabricados por las empresas Unilever, Molinos Cañuelas, Aceitera General Dehesa y Sofits, que es productos de limpieza, Elite, Higienol, etc. Y sigue la nota mostrando los de la carne. Por el impacto devaluatorio no se verifica solo en los supers. Desde el promedio oficial informado en marzo y los listados de este martes muestran ajustes de hasta 36% en el precio de la carne, con un promedio en torno al 30% según el relevamiento realizado por el Destape en una de las cadenas supermercadistas más grandes del país. Tapa en alga pasó de 10.300 a 12.400, aumento del 20%, 19,9%. Roast beef aumentó el 36%. Nalga, 25% de aumento, de 13 lucas a 16.500. Bola de lomo, de 11.800 a 15.200. Cuadril, de 12.700 a 17.500, aumento del 33%. El lomo en corte muy caro, de 16.600 a 19.500. Aumentó menos en porcentaje, pero igual no sé quién compra lomo. A 19 lucas el kilo. Carnaza común. Carnaza común es la más barata. De 7.300 a 10 lucas, 36%. ¿Ven por qué ser pobre es más caro? ¿Ven por qué ser pobre es más caro? Paleta, de 10 a 13.400, 32% de aumento, tapa de nalga. Está repetida la tapa de nalga. Bueno, esos son los aumentos que registramos desde el Destape. Ustedes me dirán, che, pero más temprano hablaste con tres tipos que no te dijeron exactamente eso. Hablamos con Fernando Sabore, de Almaceneros, que nos dijo que esta semana él no había recibido, porque los había recibido en marzo los aumentos. Eso dijo el almacenero. El almacenero, recuerden, no le compra directo a la empresa, le compra al mayorista. Hablamos con los supermercados, que nos dijo que algunos productos le habían llegado con aumentos y que habían tenido aumentos antes. Y hablamos con el de los mayoristas, y nos dijo que sí le llegaron listas de algunos. Y también nos pasa, y les quiero contar esto también, que hay mucho miedo. Y que hay empresarios que te dicen una cosa en off, que te muestran una lista de precios en off, y que después cuando tienen que salir a decirlo en vivo no se animan. Eso pasa también. Eso pasa. Porque tienen miedo, imagínense. Que alguien lo sanciona, le corta la línea de crédito o le corta la provisión de ese producto y se queda fuera. Hay mucho miedo también en ese sentido. Pero lo que está pasando es eso. Y más allá de estos números y de la publicación que está en el Destape y de lo que nosotros sabemos, cualquiera que haya ido a hacer las compras en el último mes, y a partir del lunes también, sabe de esos precios que se van comiendo a los salarios. Y hablando de salarios, ayer salieron números, no solo de salarios, sino de empleo. Les quiero compartir un hilo de Luis Campos, al que también les recomiendo leer, es un abogado laboralista que conoce mucho. Salieron los datos de ocupación registrada de enero del SIPA. El SIPA es el sistema automático por el cual cuando una empresa toma una persona, registrada obviamente, lo da de alta en el SIPA. Cuando lo despide, lo da de baja en el SIPA. Entonces ahí se ve exactamente, no hay discusión. Bueno, volvieron a caer los asalariados del sector privado, publicó ayer Luis Campos. Sumando públicos y casas particulares, desde noviembre de 2023 perdieron su puesto 194.479 trabajadores. ¿No te dicen que bajó la pobreza? Casi 200.000 personas en el SIPA nada más. En el SIPA. En enero se perdieron casi 9.000 puestos de trabajo en el sector privado registrado. En un mes se borró la suba de los anteriores 3. El sector público tuvo un leve incremento, suba y casas particulares sigue en caída libre. Y muestra los datos. ¿Qué más? El sector privado había hecho un piso en julio, desde entonces entramos en una meseta. Si la actividad económica se recuperó en forma de V, como dice el gobierno, esto lo aclaro yo, el empleo registrado claramente viene teniendo en forma de L. O sea,
Se fue al piso y se quedó ahí. A nivel sectorial, en enero tuvieron retrocesos importantes hoteles y restaurantes, las actividades primarias y los servicios comunitarios. Por el contrario, la construcción creció fuerte por segundo mes consecutivo y todavía tiene mucho por rebotar, dice Luis Campos. Sigo con el hilo. El empleo de la industria manufacturera sigue sin arrancar. Hizo piso en julio y desde entonces está estancado, aunque con una dinámica intrasectorial para estar atentos. Crece en la alimentación y sigue cayendo en casi todas las otras ramas. Esto es un punto importante porque la industria es la que más va a sufrir si seguimos con la idea de hacer un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y de no hacer nada frente a esta crisis que hay en el mundo en términos de aranceles y barreras. El sector público tuvo una leve recuperación en enero, pero todavía sigue en los mínimos de los últimos 2 años. Ahí está el gráfico. Por el lado de las casas particulares, el derrumbe no se detiene. En enero volvió a caer y la cantidad de asalariadas registradas en el sector es la más baja desde mediados de 2015. La precarización de la precarización. Puede haber lugares que hayan prescindido de la trabajadora de casa particular y otros que directamente la tienen sin registrar o en negro. Chicos, registren a sus trabajadoras particulares. Les lleva 2 minutos, sale 2 mangos. Además tienen ART por si les pasa algo también en el laburo. Además es su derecho. Y hace aportes y tiene obra social y etcétera. ¿Sí? Bueno, el salario promedio en el sector privado, a diferencia del empleo, siguió teniendo un comportamiento ascendente. En enero volvió a ganarle la inflación y ya está en 5,6 arriba de noviembre de 2023. Es el valor más alto de los últimos 5 años, dice. Esto es enero. Esto es enero. Ahora les voy a contar qué está pasando con las paritarias que el gobierno tiene planchadas. Lo más llamativo es que los básicos de convenio, en el mejor de los casos, apenas vienen acompañando a la inflación, mientras que el salario promedio crece por encima. Habrá que ver si esta dinámica se sostiene en el mediano plazo, pero ya hay que prestarle mucha atención. Bueno, volvé del hilo de Luis Campos, porque a todo esto... Sí, quiero mostrarles lo que dijo el jefe de gabinete, Guillermo Francos, ayer en TN, porque todos estos salarios, trabajadores que se pierden son aportes jubilatorios que se pierden. Del propio trabajador, que deja de tener sus aportes, deja de sumar años en un gobierno que quiere aumentar la edad jubilatoria, en sintonía con lo que el gobierno quiere y con lo que el FMI quiere, y en un gobierno que no aumenta jubilaciones, porque dice que no alcanza. Bueno, si siguen teniendo gente sin laburo, y sin aportes menos va a alcanzar. Bueno, de esto hablaba Guillermo Francos, el jefe de gabinete, ayer. Y ellos que hablan tanto de del sistema de jubilaciones y de los montos de las jubilaciones, digo, el desastre que hicieron en el sistema jubilatorio argentino hace que uno de cada tres jubilados nunca haya aportado al sistema. Claro. ¿Sí? Entonces vos decís, inviable. Te rompieron todo, es inviable, inviable. Entonces vos tenés que reconstruir todo eso. ¿Qué decimos nosotros? Vamos a proponer cambios a todo el sistema. Pero claramente hay cosas que vos podés hacer, como en esta primera etapa que pasamos, y hay otra que vamos a poder hacer cuando tengamos un bloque de diputados y de senadores que pueda también... O sea, para más adelante, y con esto te despido, se viene la reforma previsional. Para diciembre vamos a empezar a hablar de esos temas. Bueno, en diciembre se viene la reforma previsional. Recuerden siempre esta cuestión, que es cómo se sostiene el sistema jubilatorio. El sistema jubilatorio es un sistema solidario, en el cual los trabajadores de hoy sostenemos a los jubilados de hoy. Como en general los trabajadores somos más que los jubilados, eso tiene forma de pirámide. Entonces aportamos un pedacito de nuestro sueldo de hoy para pagar las jubilaciones de hoy, que obviamente no se sostienen solo con eso, se sostienen con otros impuestos, etc. Ahora, si esa pirámide transformás en una torre, si la base termina siendo parecida a la punta de la pirámide, nunca alcanza. Entonces, en un país donde sistemáticamente personas pierden trabajo o pasan a la informalidad y no hacen aportes, no va a alcanzar. Entonces, como no va a alcanzar, por eso quieren hacer una reforma donde saquen a la gente del sistema, aumenten la edad jubilatoria, paguen menos jubilaciones y tampoco les va a alcanzar. Pero a eso vamos, y eso es lo que pide el FMI, y eso es lo que viene en diciembre, dijo Guillermo Franco, y efectivamente está así en el cronograma del FMI. Y les decía que aparte de esto que mostraba de Luis Campos, hay un trabajo hecho por la consultora CP que detectó que el 80% de los convenios salariales quedó por debajo de la inflación. El 80% de los convenios salariales este año, en 2025, quedó por abajo de la inflación. Y la inflación todavía no arrancó.
si bien ya volvió a subir 2 meses consecutivos, terminó en 3,7 el pasado, va a pegar un salto la inflación. Por arriba de 5 mensual. Y no hay ningún convenio que esté previendo eso. No hay ningún convenio. Lo único que hay por ahora es un anuncio, y esto es novedad de las últimas horas, de un nuevo paro de la CGT para el 30 de abril. ¿No? Marcha. Marcha, perdón, no paro. Por eso te miré y me agarró la duda. Marcha, movilización de la CGT para el 30 de abril. Veremos en qué resulta. Pero lo concreto, para cerrar este bloque, y sigo ahora con el campo y otros temas, es aumento de precios, devaluación, paritarias que están por debajo de la inflación que se va a disparar, y puestos de trabajo que se pierden todos los días. Bueno, el otro tema que tiene el gobierno es que llegaron los dólares, pero quiere más dólares, porque la voracidad nunca alcanza. Entonces, esos más dólares quiere que los liquide el sector agropecuario. Así lo dijo el presidente Javier Milei en la conversación que tuvo con Luis Majul, en este caso, esta semana. Y dijo esto. También sacamos el impuesto país, que nadie esperaba que hiciéramos algo así porque era un punto del PBI. Pero esto... Bajaron parte de las retenciones. Supongo que van a seguir bajando, entiendo. Hay un conjunto de bienes no tradicionales, regionales, que se las eliminamos. Permanente. Y a las exportaciones tradicionales se las hemos bajado transitoriamente, es decir, que vuelven en junio. ¿Vuelven? Sí. Sí, porque dijimos que eran transitorios, así que es más, avísele al campo que si tiene que liquidar, liquide ahora, porque en junio le vuelven las retenciones, claro. Casi se queda ahí turulo, Majul. Bueno, ¿qué le está diciendo? Liquídeme rápido. Liquídeme rápido. ¿Y qué le dice el sector agropecuario? Subime el dólar. Porque tengo el mismo precio, ahora les voy a mostrar un gráfico. Estoy perdiendo plata. Bueno, ayer le contestó. Poné antes primero el gráfico, así se entiende. Perdón, es uno de los gráficos que mandó Can del número 25, ¿sí? Que ahí está mostrando, ¿sí?, el dólar de los insumos, que pasó de 1.097 a 1.230. Esto porque es importante. Todos los insumos del campo, excepto el salario, o sea, todos los costos del campo menos el salario están en dólares. Entonces, pasaron de tener un dólar a 1.097 a un dólar a 1.230. Por ende les aumentaron los insumos. Y no aumenta ni la soja, ni el maíz y un poquito el trigo. Por ende están un poco enojados los muchachos y no tienen tanto incentivo para liquidar. Y no solo no tienen incentivo, sino que tienen tecnología para no liquidar. Que son esos gusanitos blancos, si andan por la ruta, que ven, que se llama Silo Bolsa. Un desarrollo que hizo el INTA, un desarrollo público. Un desarrollo que hicieron esos científicos a los cuales le cortan los salarios, le dicen que no sirven para nada, que investigan cualquier cosa. Recontra tendrían que agradecerles, pues la tecnología para eso la desarrolló el Estado. Bueno, a pesar de esto, habló Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural. A ver qué dijo. ¿Cómo lee el campo estas declaraciones del presidente? ¿Retenciones? ¿Van a liquidar? ¿No van a liquidar? ¿Qué es lo que puede pasar? La certeza que podemos dar y puedo dar, Gonzalo, y a todos, es que el campo no va a liquidar nada porque el campo no liquida. Lo que liquidan son los exportadores. Es cierto. Lo que liquidan son los exportadores. Lo único que hacemos es trabajar, sembrar, tratar de cosechar lo más posible, entregar lo que tenemos que entregar para comercializar justamente, porque tenemos que honrar nuestros compromisos que habíamos tomado para trabajar. La liquidación, como te digo, la hacen los exportadores. Acá tengo números concretos que les puedo ir pasando, sí. Son medio borrosos, pero sí, son números que hablan claramente que el ritmo de entrega de nuestro cereal a los que lo liquidan y lo comercializan, sí, viene dándose de la cosecha anterior, sí, más o menos con los mismos guarismos en porcentajes. Sí. Lo que se va levantando ahora, sí, los porcentajes de entrega a una fecha que tomamos de referencia, 2 de abril. Sí. Bueno, todos los porcentajes de la cosecha actual están por arriba de lo que se venía vendiendo.
Vieron que les mostré hace un rato que cuando hubo una devaluación en el kirchnerismo del 3% fue etapa catástrofe. Y con una devaluación del 12% que va a terminar en el 27%, acá es todo felicidad. Bueno, la sociedad rural encabezó un lockout que duró 4 meses porque se había establecido un sistema de retenciones móviles en el 2008, ¿se acuerdan? Apenas asumió Cristina, un proyecto de Martín Lustó. Más allá de los detalles del proyecto, el tema era retenciones, si el precio internacional subía, subían, si bajaba, bajaban. 4 meses pararon el país. Tiraban leche en las rutas, bloqueaban los caminos, hicieron movilizaciones recontramasivas, diciendo que estaba en juego la patria y no sé qué cosa. Ahora Milei les dice, me liquidan rápido o les subo las retenciones, y dicen, ay, es un tema de las exportadoras. Mirá vos. ¿Cómo cambia, no? Efectivamente es un tema de las exportadoras, ¿sí? O sea, los productores les venden a las grandes exportadoras, que son 10 empresas multinacionales, radicadas la mayoría de ellas en guaridas fiscales, que son las que manejan nuestro comercio exterior. Eso efectivamente es así. Y la que finalmente decide si saca el barquito, no saca el barquito, si sube o no sube, si liquida o no liquida, son las cerealeras exportadoras. No es el pequeño productor. Por eso también hubo un error político de decir el campo contra el peronismo. Ridículo que en el peronismo piense que los productores agropecuarios, que haya alguien en el peronismo que piense que los productores agropecuarios son parte del problema. Quilombo es la concentración que hay en 10 cerealeras, que repito, ninguna de acá. Bunge es de acá, sí, no, pero miren dónde está la sede de Bunge. O de Dreyfus o de todas esas. Entonces, efectivamente hay un tema ahí. Ahora, lo insólito es que en 2008 se juntaron y te pararon el país y hoy dicen, no, está todo bien, nosotros ya le dimos a las cerealeras, el tema es de las cerealeras. Bueno, veremos qué hacen las cerealeras, que hasta donde yo recuerdo no son muy de asustarse por lo que les diga un presidente. Y tienen tecnología y espalda y tiempo para aguantar esos granos hasta que el presidente les dé el dólar al dólar que ellos quieren, que no es 1.230. Bueno, ese es el tema vinculado al campo. La otra cuestión es la flotación. La flotación. Vieron que el gobierno y buena parte de su dispositivo de comunicación dice, tienen que aprender a flotar. No sé si lo escucharon. Tienen que aprender a flotar. Como si fuera a ir a las clases de natación. Bueno, pero tenemos que flotar con el dólar. Que es, en esta banda de 1.000 a 1.400, como sociedad, como somos medio burros, tenemos que aprender a flotar ahí. Bueno, ¿está flotando realmente o está flotando artificialmente? Ayer se lo preguntaron a Fausto Spotorno, que es uno de los que se fue del Consejo de Asesores de Economía de Milei. ¿Se fue o lo fueron? Me dicen acá. ¿Lo fueron? Lo fueron. Bueno, Cabelding me dice que lo fueron. ¿Qué dijo Fausto Spotorno? Lo que pasa es que en realidad no es una flotación pura, dice que es una flotación administrada realmente, ¿no? ¿En qué sentido? Porque la propia norma del Banco Central dice que el Banco Central va a poder comprar dólares en el medio de la banda para cumplir los objetivos de reservas. Claro. ¿No? Entonces, hay una intervención continua dentro de las bandas, justamente para acumular reservas. No está muy claro cómo, ¿no? No está muy clara el criterio por el cual puede intervenir dentro de la banda. En realidad, no sabemos, porque lo que sí sabemos es que tiene una meta de reservas en acuerdo con el FMI, ¿no? Sí. Porque son una acumulación de 4.000 millones de dólares de reservas netas a fin de año. O sea que lo que sí sabemos es que tiene que comprar tantas reservas a lo largo del año. O sea, lo que está contando es lo que les vengo diciendo desde el lunes. Acá hay una trampa del gobierno, que es que el dólar no es que flota libre entre 1.000 y 1.400 y, como dijo Caputo, el gobierno si baja de 1.000 va a salir a comprar y si está por pasar los 1.400 sale a vender. No, el gobierno interviene en la franja del medio, lo cual es otro gran negocio. No solo el negocio es la bicicleta financiera, las letras al 4% contra una devaluación planificada del 1%, que le permitan ahora a los extranjeros hacer eso. No solo está, sino que está el negocio diario si tenés la información privilegiada si el gobierno va a vender o comprar. Y los que tengan esa información privilegiada van a ser miles de millones de mangos por día con esa intervención del gobierno
en medio de la línea de flotación, cosa que viene sucediendo. No lo está haciendo el Banco Central, por ahora. Todo indica que lo está haciendo el Banco Nación, que es el que está poniendo el precio del dólar. Y el Banco Nación es el banco público, está manejado obviamente por el gobierno, la empresa pública, una de las que quieren privatizar. Recuerden que el gobierno quiere privatizar el Banco Nación, también, cosa que estaba prohibido. Y además, parece que no hay tanta confianza. Hoy publica nuestro compañero Fernando Alonso una nota en el Destape. ¿Se acuerdan que veníamos contándoles cómo venían bajando los depósitos en dólares? Y cómo los bancos estaban pidiendo dólar billete al Banco Central para darle los billetes a las personas que estaban temiendo por sus ahorros en dólares, porque el gobierno se estaba gastando eso. No tenía dólares para darle a los que estaban haciendo operaciones hasta que llegó la guita del FMI. Le estaba dando, lo dijo Melconian, lo dijo Cavallo, lo dijo Navarro, lo dijo Candel, todos, estaba dando dólares de los depositantes. Bueno, publica hoy Fernando Alonso la salida de depósitos no afloja y piden más de 100 millones de dólares al Banco Central. El acuerdo con el FMI, la nueva política cambiaria, no cambió el temor de los ahorristas que profundizaron el retiro de depósitos de los bancos y obligaron a pedir la asistencia de billetes al Banco Central. El mercado sospecha de manos amigas, entre comillas, para administrar la suba y que no se dispare al techo de la banda. Entonces, esto que te está mostrando que está todo bien, aprendan a flotar, todo eso, no es tan así. No es tan así. Por último, seguimos con el capítulo Estados Unidos. Estuvo esta semana Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos en la Argentina. Se reunió con Caputo, grabó una conferencia con Milei, grabó una entrevista con Bloomberg. Es muy relevante que haya venido, muy poco común, y habla también de qué pretende Estados Unidos de la Argentina, que pretende que Milei sea efectivamente su vocero. Ayer Nicolantos lo bautizó de una forma magistral, que le puso Javier Virrey. O sea, la idea de que Milei sea simplemente un encargado de negocios de Estados Unidos en la Argentina. Algo para lo cual Milei estaría chocho. Milei ya viajó 11 veces a Estados Unidos, tiene ahí su faro, cree que son maravillosos, no copia las cosas maravillosas que tiene Estados Unidos, que tiene cosas maravillosas Estados Unidos. Esas no las copia, copia otras, pero básicamente quiere ser el encargado de negocios de Donald Trump en la Argentina, y es muy probable que Scott Bessent haya venido por eso. Yo les mostré, vuelvo a repetir, la cantidad de reuniones que tuvo la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Abigail Dessel, en las últimas semanas, con todos los gobernadores de provincias donde hay hidrocarburos y donde hay energía. De cómo vino una misión de empresas estadounidenses, cómo el propio Scott Bessent vino con empresarios y CEOs de empresas, y cómo quieren apartar a las empresas chinas de áreas claves de la economía argentina, como es la minería, como es la infraestructura, los puertos, la energía, la tecnología 5G. Todo eso fue parte de esta discusión. Y dijo Scott Bessent, bueno, la apuesta nuestra es que la Argentina tenga la plata para sacarse encima el swap chino y no tener más vínculo con ellos. Y no solo lo dijo Scott Bessent, sino que Donald Trump, en una entrevista, también repitió eso ayer. Mirá. Panamá anunció recientemente que no renovará su acuerdo de Belt and Road Initiative con China. ¿Deben los países de Latinoamérica tener que elegir entre los Estados Unidos o China? Well, maybe in a certain way. I saw what Panama did, what others are doing and maybe thinking about doing. Maybe, yeah, maybe. Okay. They should do that, yeah. Okay. Tienen que elegir, se entendió, y si no se los traduzco, los países de Latinoamérica tienen que elegir entre Estados Unidos y China, dice Donald Trump. Bueno, esto recién lo contaba Beldic, pero se lo repito, desató una respuesta muy fuerte, publicada por la Embajada de China en Argentina, que publicó esta nota, que es realmente
potente, que tiene incluso algunos párrafos, vieron que China está como muy dura en lo que dice, tiene un párrafo que dice: la justificación de una supuesta protección con aranceles contra productos chinos que inundan el mercado de Estados Unidos y sus aliados no es más que unilateralismo, proteccionismo y bullying económico. La reciente imposición a la ligera de aranceles estadounidenses es, en esencia, un intento deliberado de privar a otros países, especialmente a los del sur global, de su derecho al desarrollo. De su derecho al desarrollo. Esta dicotomía es falsa, no hay que relacionarse con China o con Estados Unidos, hay que relacionarse con los dos. El problema es que con China tenemos economías complementarias, o que podemos competir y venderles algunas cosas, y con Estados Unidos tenemos economías competitivas. Por ejemplo, Estados Unidos vende soja igual que nosotros. Pero tenemos un problema ahí. Vende carne igual que nosotros. De hecho, nos quieren vender carne a nosotros. Entonces, Estados Unidos nos dice: larguen a China, solamente tengan relaciones con nosotros. El gobierno argentino pretende ir en ese camino y todavía China está pretendiendo. China no te pide no tengas negocios con Estados Unidos. China te dice: pará, le dice a Estados Unidos, deja de meterte en toda esta situación, porque además lo que estás haciendo es bloqueando el desarrollo de un montón de países. Y cierro con un detalle, y ahora voy a mis compañeros. Sigue no solo la protección mediática a todo esto que está haciendo el gobierno, sino que además siguen los ataques a personajes que no tienen nada que ver con estas decisiones que toma el gobierno, como Axel Kicillof. Y no quería dejar de poner este fragmento de Jonathan Viale ayer en su programa de Radio Rivadavia. Escúchenlo. ¿Sabés lo que fue una estafa piramidal vos, como ministro de Economía, Axel? Nos hiciste perder 16.000 millones de dólares por el juicio de YPF, nos hiciste perder 5.000 millones de dólares por el pago con bonos a Repsol, nos hiciste perder 3.600 millones de dólares por el pago al Club de París sin descuentos, 2.900 millones por los juicios en el CIADI, 12.600 millones por la condena al juez Griesa por el caso Fondos Buitre, 1.500 millones por la manipulación del cupón PBI. O sea, en total, por culpa tuya, Axel, perdimos 41.600 millones de dólares. Pero el tipo habla livianamente de estafa piramidal. A ver si entendemos el país quebrado que dejó esta gente. Hasta hace un año y ¿cuánto? 5 meses. En Argentina había escasez de nafta, escasez de azúcar, inflación de 25%, brecha del 140%, control de precios, cepo para comprar dólares, cepo para importar, cepo para girar utilidades, 25 millones de pobres. Conclusión, ninguno de estos muchachos que pusimos recién está para dar ni cátedra de gobierno, ni mucho menos lecciones sobre economía. Bueno, esto es porque Axel Kicillof, cuando se conoció el acuerdo con el FMI, dijo: esto es una nueva estafa piramidal, que es la que les vengo contando desde el inicio del editorial y de todos estos días. La plata del FMI es un aporte de campaña de 6 meses para que los amigos de Caputo continúen el carry trade, continúen la bicicleta financiera con dólares, y con eso tratar de llegar a octubre. Es una tremenda estafa. Al resto del pueblo argentino, ¿cómo vamos a tener que pagar eso? Si es que los próximos gobiernos lo reconocen. Pero no quería dejar de mostrar esto de Viale y este ataque de nuevo a Kicillof, porque además me viene bien para explicar las cosas y explicar que no son así. Que no son así. La decisión de recuperar YPF la impulsó el gobierno de Cristina con Axel Kicillof como ministro de Economía, pero la votó el Congreso. Axel Kicillof, como ministro de Economía, ejecutó una ley del Congreso. Si no lo hubiera ejecutado, tendría que estar en cana por violar la ley. Pero además de eso tuvo un sentido, que fue que la Argentina había perdido hacía muchos años el autoabastecimiento energético, y Repsol, que era la española, que se había quedado con YPF durante los 90, privatizada por Carlos Menem, en vez de hacer exploración de pozos petroleros, de gas, etc., lo único que hacía era rapiñar lo que había y derivar dividendos hacia su filial española, y nosotros íbamos perdiendo
la energía y se iba desbalanceando nuestra balanza energética, que es una de las tantas cosas que nos hace perder dólares. Y perdimos muchos dólares por culpa de esa privatización. Sin la decisión de recuperar YPF, que además se recuperó como una empresa mixta, con control estatal, pero el 49% en manos privadas, que cotiza en Wall Street, que cotiza en la bolsa argentina, y que fue la locomotora de Vaca Muerta. YPF fue la que apostó a decir, vamos a ver qué hay ahí, y qué es de lo que van a vivir los próximos gobiernos, siempre y cuando la crisis financiera global no se lleve puesto el precio del petróleo. Pero ya se estabilizó esa balanza energética, gracias a esa decisión, cuando laburaban juntos. Por eso está todo el mundo esperando que Cristina y Kicillof vuelvan a laburar juntos. Porque cuando laburaban juntos hacían cosas geniales. Cuando laburaban juntos, tomaron esa decisión en 2012 que rindió fruto 10 años después. Cuando lográs tener ese yacimiento funcionando. Y eso que dice Viale, de que la culpa fue de Cristina y Kicillof de haber perdido toda esa guita, no es cierto. No es cierto. Y yo quiero hacer historia, porque me parece importante. El otro día les contaba de que hubo un fallo del juez Patti Ballesteros donde se discutía qué pasaba con la deuda externa que había tomado la dictadura, que endeudó a YPF 423 veces para pasar esos dólares que hacían pasar por YPF, cambiarlos a pesos y con eso que la dictadura siguiera adelante con el mismo plan económico que tienen ahora. Miren cómo los personajes son los mismos, YPF, los mismos Coso, Arriazu que sigue dando vueltas ahora, son los mismos. Pero además en ese fallo se menciona un cambio que hizo la dictadura que permitió la prórroga de jurisdicción. Que es que cuando una empresa tiene un problema con la Argentina, no lo resuelven los tribunales argentinos, lo resuelven los tribunales de otro país. Eso lo hizo Martínez de Oz. Primer punto. No Kicillof, Martínez de Oz. El segundo punto es que Menem, para privatizar, lo que le pedían las empresas era también firmar tratados de protección de inversiones, extranjeras, obviamente, que mantenían esa prórroga de jurisdicción y que le daban ventajas inéditas a esas empresas para venir y quedarse después con las privatizaciones. No fue Kicillof, fue Menem. En el caso de YPF, además, cuando la privatizan, dejan en el estatuto de YPF una trampa que decía que si alguien quería volver a comprar el 51% de la empresa, tenía que pagar un precio exorbitante al resto del 49% de los accionistas. ¿Sí? Esa es la trampa que tenemos en el juicio en Nueva York. El juicio en Nueva York no es por la estatización, sino es porque no se cumplió esa trampa que dejaron Menem y Dromi en el estatuto de YPF para que no pudiera volver a comprarla nadie más. La diferencia es que nadie la compró. Lo que se hizo fue estatizarse por una ley del Congreso argentino. Y si el juicio se hubiera hecho en la Argentina, aún con la podredumbre que hay dentro del Poder Judicial, ningún juez argentino hubiera dicho que un estatuto de una empresa privada está por encima de una ley del Congreso. En Estados Unidos eso no es así. En Estados Unidos un estatuto de una empresa privada está por encima de una ley del Congreso. Y por eso se perdió el juicio en Estados Unidos. Por ese estatuto que no lo hizo Kicillof, no lo hizo Cristina, lo hizo Menem. Pero aún si se pierde el juicio, que todavía está por verse, además es un juicio impagable, no hay plata para pagar ese juicio, aún si se pierde, lo que hizo esa decisión fue sostener un país que recuperó su capacidad energética, que recuperó Vaca Muerta, que alineó su balanza comercial energética, que hizo gasoductos y que logró, con toda esa guita que recuperó, revitalizar la producción de hidrocarburos, no solo para YPF, para un montón de empresas que aprovechan eso, como para American Energy, como Shell, como Chevron, etcétera. Entonces, no solo no es cierto que Kicillof le hizo perder tanto dinero a la Argentina, sino que al revés le hizo ganar dinero a la Argentina y sobre todo le hizo ganar a futuro. Estas mentiras que difunden, que se las mandan además escritas, porque no conocen de los temas, y que muestran que aquello que vimos de que le dictaban las preguntas cuando estaba con el presidente, sigue vigente y todos los días. Sigue vigente y todos los días. Es una mentira. Es una mentira. Bueno,
Los precios se comen a los salarios.